Gracia y paz sean dadas a cada uno de los hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas. Y también desde acá, desde Quito, Ecuador, saludamos a todos los hermanos y hermanas que ahora mismo están conectados. Y también que están acá en directo, en forma presencial, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos también. Así que esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor añada de su gracia y de su paz sobre cada uno de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Damos gracias al Señor por la vida que portamos, que no es nuestra, sino que es una vida de Dios, la vida eterna que recibimos cuando creímos en el Señor Jesucristo y entendemos por el Espíritu la razón por la cual estamos ahora mismo con salud y vida, y damos gracias al Señor. Así que bienvenidos. Vamos a empezar orando, dando gracias al Señor por esta hora. Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio que tú nos concedes, el estar ahora mismo reunidos en tu nombre. Sabemos que antes de la fundación del mundo, tú planificaste ya todas las cosas. Todas las cosas, dice que Dios fueron hechas, fueron creadas con un propósito, el cual es manifestar tu gloria, manifestar la misma presencia del Señor aquí en la tierra, manifestar esa obra tuya, dando luz y testimonio a todos cuantos conocen la palabra del Señor y aquellos que no conocen también. Te honramos y te alabamos por siempre. Amén y amén. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, siempre el apóstol está orando para que en su iglesia, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquel cuerpo de Cristo, que es una expresión, que es una extensión de Cristo aquí en la tierra. Dice en el versículo 15, Efesios capítulo 1, por esta causa también yo, el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dicen, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Son riquezas inescrutables o infinitas y eternas, que cada uno de los santos debe de saber o debe de conocer. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
Y no está hablando aquí de la iglesia ni católica, ni evangélica, ni mormona, ni cualquier otra que tú puedas conocer, sino que está hablando en el cuerpo de Cristo, a la iglesia viviente, a la iglesia universal que se encuentra en todas partes de esta tierra, sin duda alguna, expresada por hombres, varones y mujeres que hemos creído en el Jesucristo. Dice la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es aquella iglesia, y en estos tiempos que dijimos que está migrando o trasladándose del alma al espíritu. Es decir, una iglesia ya no almática que se mueve por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que palpa, sino que es una iglesia que es trasladada al espíritu. De modo que si alguno está en Cristo o recibe a Cristo, dice que es uno con el Señor, un solo espíritu con el Señor. Aquella iglesia en el espíritu no es que le importe nada, sino que no le importa en sí las circunstancias que le toca vivir o que pudiera estar viviendo. Y no es que sea insensible, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha aprendido a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ha aprendido o está aprendiendo a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para poder vivir en el Espíritu tenemos que creer en Él. El apóstol Pablo dice, porque creí, hablé. La palabra del testimonio que habla el apóstol Pablo, o la palabra de Dios, y que no es, escuche bien, estamos poniendo los puntos sobre la I, y que no es la Biblia, sino que es la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, la que hemos oído, la que hemos escuchado, la que recibimos constantemente de parte de Dios. Han aprendido, como sucedió con el apóstol Pablo y Silas, a cantar a medianoche, cuando la oscuridad, cuando la dificultad está en vigor. Entonces Pablo y Silas en la cárcel estaban de Filipo encadenados, habían aprendido a adorar a Dios en espíritu. El apóstol Pablo nos enseña que los hombres espirituales, varones y mujeres, no solamente que oran determinado tiempo, sino que han aprendido a orar en el Espíritu las 24 horas, los 7 días de la semana. O están aprendiendo a orar, a alabar a Dios, a adorar a Dios en espíritu. Cuando decimos tiempos con Dios, adorando a Dios, orando al Señor en el Espíritu, no hay necesidad alguna de pedir cosas, sino que al contrario, es una iglesia que ha aprendido a adorar al Señor, ha aprendido a servir al Señor, ha aprendido a honrar al Señor en todo tiempo, que no tiene necesidad de ver con las circunstancias, que no tiene necesidad de nada, absolutamente nada, ha perdido todo temor, todo miedo, porque ha
aprendido o está aprendiendo a orar y a alabar al Señor. Alabar al Señor es reconocer la grandeza del Señor. Claro, quien anda todo el tiempo reconociendo la grandeza del Señor, no anda viendo los gigantes, no anda viendo los problemas, no anda viendo las circunstancias, sino anda viendo y declarando que el Señor es grande en medio de las circunstancias. Qué diferente que es vivir en el Espíritu, al cual hemos sido llamados todos los hijos de Dios o hijas de Dios. Entonces, han aprendido o estamos aprendiendo a ser fieles a Dios porque han vivido o están viviendo y van a seguir viviendo en el Espíritu. Como dice el apóstol Pablo, somos hombres, varones y mujeres espirituales que alabamos al Señor, cantamos al Señor en el Espíritu del Señor. Por eso el requerimiento en el nuevo pacto es andar en el Espíritu, como el apóstol Pablo nos enseña cada vez en sus cartas, vivir y andar en el Espíritu. Vivan en el Espíritu, oren en el Espíritu, adoren en el Espíritu, alaben al Señor en el Espíritu. Humanamente es imposible hacerlo, vivirlo o practicar humanamente, terrenalmente, naturalmente es imposible. Como nuestro Señor Jesucristo dijera: ustedes, por cuanto son espirituales, me conocerán, me oirán, vivirán en el Espíritu, andarán en el Espíritu, orarán en el Espíritu, adorarán en el Espíritu. Más el natural, más el terrenal no entiende esas cosas porque para él son locura. Y como hemos dicho, quien no es espiritual nunca le podrá oír a Dios, nunca le podrá ver a Dios, nunca le podrá conocer al Señor. Así que permanentemente, constantemente, el requerimiento para cada uno de nosotros es: ya no andamos según los deseos del alma, según los deseos de la carne, sino que ahora vivimos en el poder del Espíritu de Dios. Así que anhelo y deseo que cada uno de nosotros podamos entender, y eso obviamente para poder entender tiene que ser revelado a nuestro espíritu, ya que andar en el Espíritu es confesar, creer continuamente a Dios. Si no creemos a Dios, confesamos lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que sentimos, pero oír a Dios y confesar a Dios y vivir en el Espíritu es confesar permanentemente lo que Dios dice en su palabra. Así que Dios te ha dado la gracia de depositarse y vaciarse, pero no en tu alma, sino en tu espíritu. Ahí es donde Dios se ha vaciado. Ahí es donde Dios se ha o te ha llenado de Él. ¿Cuál es la función del alma? Bueno, descubrir que las mismas tres cosas que tiene el alma, que son voluntad, emociones y pensamientos, son las mismas tres cosas que tiene el Espíritu. ¿Te diste cuenta que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? La Biblia dice que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y también te diste cuenta
que la Biblia dice que ya nosotros no vivimos conforme a nuestra voluntad, sino por la voluntad del Espíritu. Son las tres mismas cosas que el alma tiene, ¿verdad? Voluntad, emociones y pensamientos. Por eso Dios nos ha dado la mente de Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad del Espíritu Santo, no conforme a nuestra voluntad. Dice el apóstol: no satisfagáis los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu Santo. Dice, y estos se oponen entre sí. Es la batalla diaria constante que los hijos de Dios tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué descubrimos? Seguramente tú ya lo sabías, que las mismas tres áreas que tiene el alma son las mismas tres áreas también que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y la función entonces del alma es estar o debe estar sumisa o debe estar esclava del Espíritu de Dios, y no al revés, en donde el Espíritu está sometido a la intención del alma. El alma entonces debe estar sumisa al Espíritu del Señor. Entonces, es mi mente, tu mente, gobernada por la mente de Cristo. Son mis emociones gobernadas por las emociones de Cristo. Son mis deseos gobernados por los deseos de Cristo. Y a esto se refería el apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no somos más. Es lo que Juan el Bautista decía: es necesario que Cristo, o más bien dicho, crezca y yo desaparezca. Tú desaparezcas, de tal manera que Cristo el Señor crezca en tu vida. Entonces, ¿cuál es la función de mi alma, de tu alma? Ser la expresión de la mente de Cristo, ser la expresión de las emociones de Cristo, ser la expresión de los deseos de Cristo. Esa es la función, esa debe ser la función de tu alma también. Ser la mente de Cristo, ser la emoción de Cristo y ser la expresión de los deseos de Cristo. Pero resulta que mi alma, que tu alma no quiere eso. Mi alma quiere vivir conforme a lo que ella piensa. Mi alma quiere vivir conforme a lo que ella siente. Mi alma quiere vivir conforme a lo que mi alma desea. Entonces, hay una lucha entre el alma y el espíritu diariamente, constantemente. Y cuando el alma se establece y dice, por ejemplo, en mi vida yo pienso lo que quiero, yo siento lo que quiero y yo hago lo que quiero. Son expresiones frecuentemente que escuchamos o muchas veces decimos, ¿no es cierto?, en nuestro interior, en nuestro corazón. Y cuando eso pasa, somos personas religiosas, somos perfectamente religiosos. Hay muchos creyentes que viven así,
y no se dan cuenta que son religiosos, perfectamente religiosos. Porque lo único que vence a la religiosidad es el gobierno y es el señorío de Cristo sobre cada uno de nosotros. El gobierno y el señorío de Cristo sobre cada uno de nosotros. Cuando declaramos o confesamos o cantamos, venga tu reino, no estamos diciendo sino que el gobierno y el señorío de Cristo venga sobre nosotros, venga sobre nuestra familia, venga sobre nuestra ciudad, venga sobre nuestras naciones. El gobierno y el señorío de Cristo sobre nosotros. Entonces sería terrible estar aquí en este lugar o en cualquier otro lugar, sentados, sea cantando, sea ministrando, sí, viviendo a nuestra manera, pero en la iglesia decimos, pero en la congregación decimos, porque si vivimos a la manera nuestra, pero decimos en la iglesia, simplemente somos personas religiosas, nada más ni nada menos que personas religiosas. Pero mi vida, porque nuestra vida no expresa el gobierno y el señorío de Cristo. Nuestra vida no manifiesta, como dice el apóstol Pablo, el olor fragante que es la persona de Cristo Señor. Donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, seamos personas que llevamos un olor fragante, que no es sino la vida misma de Cristo el Señor. Pero cuando toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos y todas nuestras emociones se rinden a la voluntad de Cristo, entonces nos unimos con el Señor y nadie sabe si eres tú, Juan, Pedro, Marta, Rocío, o es Cristo. Nadie se da cuenta cuando tus pensamientos, tu vida, tus deseos, tus emociones se rinden a su voluntad, a la voluntad del Señor. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo: los que me aman harán mi voluntad, no su voluntad. Recordando también que los varones, hombres y mujeres, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hacían su voluntad, hacían muchas cosas conforme a su voluntad. Pero el Nuevo Pacto no es hacer muchas cosas, sino solamente la voluntad del Señor, nada más ni nada menos. Entonces, no nos damos cuenta si es José, María o es Cristo, si es Carlos o es Cristo. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Le dijeron: Pedro, tú estabas con Jesús. No, respondió Pedro, no estaba con Jesús. Sí, le decían, tú eras uno de ellos. Y él respondía: no, yo no soy de Cristo, yo no pertenezco a Cristo. Y le dijeron: pero tú hablas igual que él, que Jesús. Tú hablas igual que él. Porque cuando estamos unidos a Cristo, Cristo nunca se esconderá de ti. Se manifestará a través de tu vida cuando tú estás unido a Cristo. No podrás escaparte de Él.
hablarás como Él, te manifestarás como Él, porque estás unido a Él. Pero si tú no te pareces a Él, significa que no estás unido, que no pasas tiempos con Él. ¿No es cierto? Cuando la gente dice, por ejemplo, o te dice, tú eres diferente, tú no eres igual a otros. No tengas temor entonces de decir a la gente lo que estás viendo. Se llama Cristo en mí. No tengas pena, ni temor, ni miedo de manifestar estas cosas. Lo que tú estás viendo se llama Cristo en mí. Entonces, ¿cómo la gente conocerá a Cristo? Sí, en el nuevo pacto, Dios determinó que solo Dios sería conocido a través de cada uno de nosotros. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que cada uno de nosotros lo va a dar a conocer, que es a través de su iglesia, de su cuerpo, de aquellas personas que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, de aquellas personas que somos hijos de Dios. Como dijo Jesús, Él nos dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces, hoy ya los cielos no cuentan su gloria. Hoy ya los cielos no anuncian las obras de su mano. ¿Saben por qué? Porque ahora Cristo en mí es el testimonio vivo de la gloria de Dios. Ahora nosotros somos el testimonio vivo de la gloria de Dios. Y eso lo podemos ver en Juan 17, por ejemplo, cuando Jesús está orando a su Padre en la última noche. Dice, Padre, la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, esa misma gloria quiero que también ellos, o esté en ellos, en los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra, por la vida de ellos. Así que, amados hermanos, qué responsabilidad cada uno de nosotros tenemos. Cristo en cada uno de nosotros es el mejor anuncio que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, para esta nación llamada Ecuador, para América toda, para el mundo todo, la tierra toda. ¿Cuál? Que Cristo vive ahora en nosotros, en su iglesia. Que la gran gracia de Dios y que el gran misterio eterno de Dios es que siendo Dios tan grande, se haya hecho una persona. Ese es el misterio que tú y yo debemos de tener y entender. Es un misterio tan grande. ¿Cómo es posible que el Dios eterno, que el Dios creador de todo el universo, que el Dios grande, infinito, se haya hecho una persona en forma de Jesús? Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que hoy el Cristo de la gloria está dentro de cada uno de nosotros, el Cristo de la gloria. Y lo que no pudiste vencer, tú, yo, lo vas a vencer en Cristo que está en ti. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ojalá podamos confesar, declarar esto en todo tiempo, en todo momento, que todo lo podemos en Cristo
porque Él nos fortalece. Y lo que no pudiste derrotar, lo va a derrotar Cristo en mí y en ti, a través de los hijos de Dios. Así que no podemos seguir autoimponiéndonos los cambios que nos lleven a la frustración. No podemos seguir promoviendo los cambios que nos lleven, ¿no es cierto?, al miedo, al temor, al fracaso. Y lo que vamos a vencer no será por autoimposición, sino que lo que vamos a vencer será por la misma naturaleza de Cristo en nosotros. Es decir, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Es de esa manera y la única manera en que vamos a poder vencer todos los obstáculos que no pudimos vencerlo humanamente, que no pudimos derrotarlos humanamente, que no pudimos esquivar o saltarnos humanamente, sino que a través de la vida de Cristo en nosotros vamos a vivir, derrotar, vencer todos los obstáculos que se nos presenten en la vida. Así que lo que vamos a vencer no será por una autoexigencia, sino será por la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Así que déjame decirte que las cosas que no pudiste tú vencer, deja que Cristo crezca en tu vida. Las cosas que tú no pudiste cambiar, deja que Cristo crezca en tu vida. Cuando Cristo crece en tu vida, las cosas que tú no pudiste vencer, las cosas que tú no pudiste cambiar, Cristo lo va a hacer a través de tu vida cuando Él crezca o ha crecido dentro de ti. Así que las promesas que tú le hagas a Dios no te sirven. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú nunca vas a cumplir. Pero cuando Cristo ha crecido dentro de ti, Él lo va a hacer por ti. Así que Dios no está esperando que el hombre cambie o que tú cambies. Así que escuche, por favor. Fue demasiado el precio que Dios pagó si supiera que alguien podía cambiarse a sí mismo. Si Dios hubiera sabido que alguien pudiese cambiarse a sí mismo, jamás hubiera venido a este mundo. Escuche, jamás hubiera. Si Dios hubiese sabido que alguien pudiese cambiarse a sí mismo, fue demasiado el precio que el cielo pagó para que el hombre sea transformado, para que tú seas transformado o transformada. Entonces, si Dios supiera que hay algo en el hombre que podría cambiarlo por sí mismo o podría cambiarse por sí mismo, entonces sería la única alternativa para que el Padre Celestial no envíe a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Por qué envió el Padre Dios a su Hijo? Porque sabe que ningún hombre en la tierra, en este planeta llamado tierra, ni uno, no hay un justo, dijo el apóstol Pablo, ni a uno pueda cambiarse por sí mismo. Tú no puedes cambiarte a ti mismo, pero tú puedes permitir, eso sí, tú y yo podemos permitir que Cristo crezca en nosotros, dentro de nosotros. Porque si Cristo crece dentro de nosotros, lo que tú no pudiste dejar, tú lo vas a dejar.
no por autoimposición o por exigencia, sino por la naturaleza de la vida de Cristo dentro de ti. ¿Sabes cuánta gente frustrada existe hoy en día? Que viven prometiendo cosas que no pueden cumplir o cumplirlas, prometiendo cambios que no pueden lograr, prometiendo corregir acciones que no pueden corregir. Hay muchísima gente y no son malos. Pero ¿cómo puede quitar el tigre sus manchas? La gran pregunta. ¿Cómo puede el tigre quitarse sus manchas? ¿Cómo puede cambiar el etíope, el africano, su color de piel? Es imposible que el hombre se cambie a sí mismo. Allí decía, trabajan como negros para verse como blancos. Imposible, ¿verdad? Y aquellos que queremos vivir para Dios, en cambio, para aquellos que queremos agradar a Dios, hay una sola esperanza de poder agradarle. Sí, hay una sola esperanza de que tú y yo podamos agradarle a Dios, y es que Cristo crezca dentro de nosotros. Cuando Cristo crece dentro de nosotros, solamente allí podemos agradarle a Dios. Si Cristo no crece dentro de nosotros, nunca podremos agradarle a Dios. Haremos un plano religioso, seremos personas religiosos, nada más ni nada menos, cuando Cristo no crece en nosotros. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, sí, no están diciendo nada nuevo. Aún el diablo dice que cree en Dios y le tiembla además, pero el hombre ni siquiera se inmuta o le tiembla. Así que cada día, cada momento nosotros tenemos que decirle, Señor, te entrego mi mente para que sea tu mente gobernando y señoreando en mí. Señor, te entrego mis emociones para que sean tus emociones, no las mías. Señor, te entrego mis deseos para que sean tus deseos, no los míos. Señor, definitivamente quiero vivir para ti. Anhelo y deseo que esa sea su oración constante y permanente. Así que si ese es su deseo, entonces es hora de clamar juntos que Cristo crezca en mí, que Cristo crezca en ti, que Cristo crezca en su iglesia. Así que tu pasado no es tu excusa, porque hay mucha gente que se excusa por su pasado, cómo vino a este mundo, quiénes eran sus padres biológicos, cuál era su condición social, cuál era su raza, etcétera, etcétera. Entonces tienen muchas excusas para hacer lo que Dios espera que tú seas. Mi pasado, tu pasado no es tu excusa. Hoy tú puedes levantar tus ojos al cielo y decir, Señor, en ti estoy completo. No incompleto. Aunque tengas pareja o no, en ti estoy completo, porque tú eres mi esposo. Tú eres todo para mí, porque Dios puede ser el Padre que tú necesitas. Tú puedes ser el Hijo que Dios, el Padre, necesita. Señor, tú lo llenas realmente todo.
lo completas todo. Por eso el apóstol Pablo dice, quien tiene a Dios, tiene todo. Quien no tiene a Dios creciendo dentro de sí, le falta todo. Por eso hay muchos creyentes que dicen, yo oro y me falta todo. Es porque verdaderamente Cristo no está creciendo dentro de su corazón. Así que lo que tú nunca pudiste hacer, lo que tú nunca pudiste lograr, no sigas luchando, te animo con tus fuerzas, porque te vas a frustrar, andas quejándote todo el tiempo. Al contrario, deja que Cristo crezca dentro de ti. Deja que Él crezca dentro de ti. Es nuestra oración diaria y constante, que Cristo crezca dentro de ti. Así que si este es tu deseo, ahora mismo clama, grítale en tu espíritu, Cristo, crece en mí. Necesito que Cristo crezca en mí todo el tiempo. Así que pídele al Señor que necesitas una mayor revelación de Cristo en tu vida. Como acabamos de leer el libro de Efesios, la oración del apóstol Pablo era que Dios nos dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que nos dé conocimiento, que nos dé revelación de Cristo en nosotros, en nuestras familias. Revelación mayor de Cristo en nuestro interior, porque entonces nadie podrá manipular nuestro destino. Nadie torcerá nuestro camino. Nadie nos confundirá. Nadie nos desviará. Jamás seremos entonces personas que no creamos en ti. Que tengamos una mayor revelación de Cristo, de gloria, en nuestro interior. Señor, debes clamarle, Señor, enséñanos a clamar en el Espíritu, a orar en el Espíritu, como conviene, a interceder eficazmente, porque la oración eficaz, dice, del justo, puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Si tú le pides constantemente al Señor cómo orar. Y lo que un hombre llamado Epafras hace por la iglesia, pues de él en Colosas, y hacer esta oración por nuestro hermano, hermana, hacer esta oración por nuestra familia espiritual, hacer esta oración por los ministros del Señor, hacer esta oración por cada familia de la congregación y por cada congregación de nuestras naciones, como dice Epafras, os saluda Epafras. Colosenses capítulo 4, versículo 12, puedes leerlo después. Dice, saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. 3 cosas, para que estéis firmes. Para que estéis firmes. No dicen, Señor, sánales, líbranos, no, para que estemos firmes en fe, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Quise hacer nuestra oración como Epafras, que oremos por los demás, por la familia, por la nación, para que estemos firmes, para que estemos perfectos, para que seamos completos, no incompletos, en todo lo que Dios quiere. Esta es una oración en el Espíritu.
que nuestro hermano esté firme, que mi familia esté firme, que los ministros del Señor estén firmes, que los creyentes estén firmes. Segundo, orando que sean perfectos, no en sus fuerzas, sino en Cristo que está creciendo en ellos. Señor, que Cristo crezca en mi familia, en mis hermanos, en las congregaciones. Y tercero, que mis hermanos solo estén completos en tu voluntad, porque en tu voluntad no les falta absolutamente nada. En tu voluntad hay todo. Como dice el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas te son o te serán añadidas, que habla Mateo capítulo 6. Entonces vamos a orar esas tres cosas. Padre, te ruego que mis hermanos estén firmes, que mi familia esté firme, que mi cónyuge esté firme, que todos mis hijos estén firmes, que esta congregación esté firme, que la iglesia esté firme, que el cuerpo de Cristo en Ecuador, en donde tú te muevas, de donde tú vivas, estén firmes, y que toda la nación de la tierra estén firmes, y que sean perfectos en Cristo Jesús, y estén completos, que nada, absolutamente nada les falte, porque en tu voluntad están todas las cosas. Así que unámonos, tú, yo, donde quiera que estés, a la oración de Epafras por todos los hermanos, y entregamos esta oración a nuestra congregación, y declaremos también hoy que nuestros hermanos en la fe estén firmes, estén creciendo en perfección, estén completos en la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, por supuesto, y que todo lo hagan en su voluntad. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Y nos unimos, Señor, a la oración de nuestro hermano Epafras, para que todos, absolutamente todos, estemos firmes en el Señor, para que vayamos creciendo cada uno en esa perfección, en esa madurez, como habla el apóstol a los hebreos. Vamos a la perfección, vamos a la madurez en el Señor. Completos, Señor, tu iglesia, completos en la voluntad de Dios para tu gloria, sabiendo que en tu voluntad no falta absolutamente nada. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda redarguirnos cada momento de que esta debe ser nuestra oración también, en el Espíritu, todo el tiempo. Te agradecemos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, queremos invitarte también los días sábados a partir de las 7 de la mañana, estamos acá en directo, y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes.